¿Qué tal a todos? Les habla Ligloni, les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 en su sección de catálogo. Hoy vamos a empezar con nuestro capítulo número 2 que se refiere al mantenimiento del catálogo, cómo lo debemos mantener. El tema que vamos a ver es cuáles son los ajustes Sidecar o Sidecar XMP, este documento que siempre les hemos platicado del XMP. Vamos a ver qué son esos ajustes que maneja y qué debemos hacer ahora con las nuevas características que tiene Lightroom 6 y qué es lo que nos aconseja ahora Adobe y qué tenemos que tener en cuenta. También vamos a tocar acá preguntas que siempre nos hacemos cuando vemos lo del catálogo, cuando vemos lo que es cómo debemos importar nuestras fotografías, bajo qué aspectos, por qué tenemos que tener en cuenta el DNG, por qué tenemos que tener en cuenta el XMP, que es el Sidecar o Sidecar. Y vamos a ver esto. Para ver esto, primero que nada, ¿dónde vemos esto? Y cómo funciona esto. Nos vamos a ir a las preferencias de Lightroom 6 y voy a ir a donde dice ajustes de catálogo. Le hacemos clic y lo que vamos a ver en este punto no es generales, no es administración, son los metadatos. Y quiero que se fijen, voy a acercar un poco la cámara, que aquí nos dice escribir cambios automáticamente en XMP. Y después dice advertencia, los cambios realizados en Lightroom no serán visibles automáticamente en otras aplicaciones a menos que se hayan registrado en un archivo XMP. Para poder explicarles exactamente todo esto y que tiene muchas consecuencias, voy a presentárselo con láminas para que yo lo pueda mostrarles a ustedes tal como yo lo entiendo y tal como llegué a una conclusión. Por tanto, vamos a dejar desconectado esto, que viene por defecto. Por defecto esto no viene señalado. Y lo voy a cerrar y les voy a presentar unas láminas. Vamos a comenzar. El documento que vamos a ver es el Sidecar o Sidecar XMP. Lo más importante aquí es estas siglas que aparecen del lado derecho, las últimas, el XMP que hemos hablado tanto en varias ocasiones. ¿Qué es esto del XMP? Vamos por partes. Nosotros tenemos nuestro catálogo dentro de nuestra computadora principal. Así es como estamos trabajando. Y tenemos nuestras fotografías, ya sean fotografía RAW, JPG, TIFF, PSD y DNG. ¿Dónde tenemos estas fotografías? Estas fotografías las tenemos en nuestros discos externos. Esta es la forma correcta de trabajar y es la forma que Lightroom lo presenta por defecto, con la excepción que hemos visto anteriormente, que ponemos nuestras fotografías en discos externos. Todos los cambios que realizamos, y aquí voy a sacar otra figura, todos los cambios que nosotros realizamos a nuestras fotografías, y aquí disculpen, traté de mostrarles que recortar, pintar, ajustar, todo esto se escribe en el catálogo. Ahí tenemos todo. Por eso es tan importante y por eso vimos en el tutorial anterior la importancia de nuestra copia de seguridad del catálogo, porque todos los ajustes, llámese recorte, llámese pasadas en blanco y negro, llámese todo lo que hagamos, y por eso puse esta figura, lo ponemos en el catálogo, se queda todo eso. O sea, hace un documento que se queda en el catálogo. O sea, todo esto que ven aquí, pues lo estoy resumiendo en esta escritura para que ustedes puedan captar qué sucede normalmente. Por eso es tan importante que si se nos destruye nuestro catálogo, perdemos todos los ajustes que hemos hecho. Y por eso la gran importancia de lo que es nuestra copia de seguridad. Trabajamos de esta manera y también lo que logramos. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque trabajar de esta manera nos da velocidad.
sobre todo velocidad y calidad. Y así está organizado nuestro trabajo. Y ya vimos la importancia de la copia de seguridad. Pero ¿qué sucede con esto que vimos al principio? Cuando nosotros tenemos desconectado, trabajamos de esta manera, así. Pero ¿qué sucede si en lugar de tener esto desconectado, lo conectamos? Fíjense dónde está mi mouse, ya lo conecté. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Todos estos ajustes o retoques, ¿verdad?, que tenemos aquí, lo que hace al poner ese señalamiento, en el caso de fotografías RAW, JPG, TIFF y PSD, genera un documento que es el Sidecar XMP, el famoso XMP, y lo pone aquí, y cada vez que nosotros exportamos una fotografía o damos una fotografía, vemos los cambios que hemos realizado. Muchas preguntas me hacían, ¿por qué cambio en mis fotografías en Lightroom y cuando las veo por fuera no tiene esos cambios? Nada más veo los cambios dentro de Lightroom. Esa es la razón, porque nos encontramos por defecto en la situación anterior, que es esta. Todo lo que cambiamos, lo cambiamos en el catálogo, se va al catálogo y nada más podemos verlo en el catálogo. Si señalamos la parte esta de escribir cambios automáticamente en XMP, entonces se genera un documento, en el caso de RAW, JPG, TIFF y PSD, que va siempre conjunto con la fotografía. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que nosotros vamos a ver todos los cambios, así estemos fuera del Lightroom, y también se lo mandemos a alguien, lo va a ver igual. Esa es la diferencia. ¿Qué sucede con el formato DNG? Hácelo exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero lo pone dentro del DNG. Por tanto, todo lo que vaya en DNG ya viene dentro del DNG, todo este documento XMP. El documento XMP o Sidecar o Sidecar siempre se genera. La diferencia es que o se genera por fuera o se genera dentro del DNG cuando tenemos señalada esa opción, acuérdense. Cuando no tenemos señalada esa opción, se genera dentro del catálogo y solo podemos verlas dentro del Lightroom, pero al final de aquí les voy a decir cuál es la solución de esto. Entonces quiero estar muy claro, cuando señalamos ese cuadrito de automático, se genera junto con la fotografía un documento XMP, lo habrán visto en alguna forma, a veces por fuera del Lightroom, y siempre va acompañada de la fotografía. Y cuando las fotografías las convertimos a DNG, que es lo más conveniente también se genera este documento XMP, pero se genera dentro de la fotografía. Y esa es otra de las ventajas del formato DNG, que como hemos visto, DNG y RAW es lo mismo. DNG es el formato de Adobe, pero es una fotografía RAW, con la característica que hemos visto, ya hemos visto en muchos tutoriales cuáles son las características del DNG, y una de ellas que estamos viendo ahora es que todos estos ajustes o retoques que estamos viendo del lado izquierdo, por un lado, si nos vamos a este formato, los pone afuera, y en el DNG los pone dentro de la fotografía. Muy bien, espero que esté claro esto que estamos platicando, porque hay muchas preguntas sobre esto. Por esa razón, hay personas que prefieren trabajar con los ajustes dentro del catálogo y hay otras personas que prefieren utilizarlo ya sea por fuera con estos formatos, y otros que lo utilizan con el DNG. La diferencia entre este y este es que tenemos que convertir nuestras fotografías en DNG para que tenga esta función,
y cualquier persona pueda ver los cambios por fuera del Lightroom. Y por tanto, si se trata de fotografías, miles de fotografías o millones de fotografías, pues es un trabajo extra estar convirtiendo las fotografías en DNG para que tengan esa función. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Y vamos resumiendo. Lo que debemos hacer es trabajar con nuestro catálogo, que se encuentra aquí, se está escribiendo, guardar bien en nuestra copia de seguridad, por si acaso, si se dañara el catálogo, contamos con nuestra copia de seguridad. Y siempre vamos a tener las cualidades de velocidad y calidad. ¿Y qué debemos hacer para que no exista este problema? Tener desconectado ese cuadrito y siempre exportar desde Lightroom. Al exportar desde Lightroom, nosotros siempre vamos a contar con todos los cambios, ajustes, retoques, todo lo que le hayamos hecho a nuestras fotografías. Lo importante es exportar desde Lightroom. Hacemos los ajustes a nuestras fotografías, ya sea que las recortemos, que le pongamos exposición, que le pongamos color, lo que ustedes puedan pensar, el concepto quiero que esté claro. Y una vez que lo hayamos hecho y ya la vemos tal como nos gusta, entonces sí, la exportamos y las podemos exportar, ya sea la podemos exportar como JPG, la podemos exportar como DNG, la podemos exportar como TIFF, como PSD, lo que nosotros querramos, en tal forma que siempre la persona donde lo mandemos va a ver todos los cambios que hicimos. Ese es el punto. Pueden seguir trabajando como estamos trabajando. Resumiendo, primero, tener nuestro catálogo en nuestra computadora. Tener nuestra copia de seguridad bien protegida y tercero, exportar desde Lightroom y no vamos a tener problema, vamos a trabajar con mucha velocidad, mucha calidad, que son las características nuevas en Lightroom 6. Espero que esté claro todos estos puntos, espero haber contestado muchas preguntas que me hicieron sobre este tema porque sí se da un poquito a confusión y esté ya claro. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial de Lightroom 6 en su sección tan interesante de catálogo para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.